Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Me gustaría platicar sobre la vida de Sansón. Sansón en el capítulo 16 de Jueces nos narra sobre cuando él lamentablemente, ¿verdad? Fue a buscar una mujer, se enamoró más bien de una mujer del pueblo contrario, que eran los filisteos. En esa historia que narra el capítulo de Jueces, ¿verdad? 16, nos narra que Sansón se había enamorado perdidamente de Dalila cuando, cuando sobrepasó los límites de su consagración. ¿Por qué? Porque él era dedicado a un estilo de vida que se llamaba nazareo. El nazareo consistía en, en no tomar vino, en no comer uvas, o sea, nada que produjera fermentación, como también no podía comer absolutamente nada inmundo, como también no podía cortarse el cabello, porque eso representaba el nazareo. Y él había sido consagrado desde el vientre de su madre, porque en el capítulo 13 de Jueces nos narra cómo hasta un ángel fue y le visitó a su madre para de esa manera darle las indicaciones de lo que ella no debería de hacer, como también cómo deberían de criar a su hijo, tanto él como su esposo, ¿verdad? Entonces, él era dedicado desde el vientre de su madre para ser un libertador para el pueblo de Israel. Lamentablemente, Sansón, eh, él le pasó algo extraordinario, ¿verdad? Digo lamentablemente por lo que como terminó su historia, pero fue extraordinario porque ningún otro hombre se narra en la Biblia que haya hecho lo que él hizo. Él solo podía destruir y matar a cientos de hombres, hasta miles de hombres, con solo su fuerza física. No necesitaba ejércitos para vencer a los filisteos, sino con la fuerza que el Espíritu de Dios, cuando lo tomaba, lo podía lograr. Hubo en un pasaje, ¿verdad?, que narra cuando él por primera vez iba a tomar una mujer del lado de los filisteos. Dice que cuando él iba a tomar a una mujer, se encontró en el camino con un león joven que lo atacó ferozmente y él con sus manos desnudas lo mató. Dice, narra que lo despedazó como un cabrito. Entonces, cuando él, después de regresar, de pedir la mano de esa mujer, regresa a ver el cadáver del león, lo encuentra con miel. Hasta había un panal de miel ahí dentro del león. Y dice que probó la miel de aquel cadáver y le supo deliciosa, ¿verdad? Y yo lo que veo allí, o lo que la Biblia nos narra sobre eso, es la representación de él mismo. ¿Por qué? Porque él se consideraba fuerte a sí mismo. Consideraba que la fuerza que el Espíritu le daba la adjudicaba a su propia musculatura, a su propia fuerza humana. Entonces vemos a un leoncillo joven, inexperto, creer que puede destruir y matar y comerse lo que quisiera. Pero vemos que se enfrenta con algo que es mucho más fuerte que y resultó que murió, pero en su muerte produjo vida, produjo dulzura, produjo miel. Era como un tipo de señal que Dios le estaba dando a Sansón de su futuro. Vemos después de varios capítulos, a llegar al Jueces capítulo 16, en donde él, él se enamoró de Dalila.
también una mujer de los filisteos. Solamente que el pueblo contrario, los filisteos, se dieron cuenta que él estaba perdidamente enamorado de esa mujer, al grado que ellos le pidieron a la mujer que lo hostigara para de esa manera descubrir de dónde él sacaba tanta fuerza, dónde estaba el secreto de su poder. Y lamentablemente, Sansón no miró, hizo caso omiso de lo que estaba pasando. No tenía visión, estaba ciego de lo que su propia mujer le decía, que cómo era la manera que ella podía atarlo para de esa manera lastimarlo, destruirlo. Y vemos que él 4 veces dice: si tú me atas con unas cuerdas verdes mojadas, yo seré como cualquier otro hombre. Que si tú me atas con unas sogas nuevas que no se hayan usado, seré como cualquier otro hombre. Si tú atas mi cabello, haces 7 trenzas, mis 7 trenzas las atas a, a, a una cadena, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Esas 3 veces, esas 3 ocasiones, Dalila lo hizo. Y entonces él debió haber dicho: esta está buscando la manera de cómo matarme. Pero lamentablemente él estaba cegado por creer que la fuerza estaba dentro de él, que la fuerza era suya, al grado que reveló al último, a la 4ª vez, su verdadero punto débil, ahora sí que su verdadera debilidad, que era el cabello, que si le cortaban el cabello perdía su fuerza y se volvía un hombre normal. Él se consideraba una persona extraordinaria, no se consideraba una persona normal. ¿Por qué? Porque él mismo lo decía: si tú me haces esto, seré como cualquier otro hombre. Eso quiere decir que él se consideraba alguien superior. Y eso lo que dice es que él era orgulloso. ¿Por qué? Porque él bueno, y por lo menos lo que dice la Biblia es lo que uno puede discernir, cómo él se consideraba a sí mismo. Se consideraba a sí mismo que él lo podía hacer todo. Al grado que después de que le cortaron el cabello y dijo: esta vez saldré ileso como las otras veces, considerando que ni siquiera la pérdida de su cabello era importante para tener su fuerza. Y lamentablemente lo descubrió de la manera más terrible, ¿verdad? Que fue que le sacaron los ojos y lo esclavizaron. Y eso lo único que revela era la condición en la que él verdaderamente se encontraba, que había perdido la visión y que estaba siendo esclavizado, subyugado por sus propios placeres, por sus propios deleites. ¿Por qué había perdido la visión? Porque Dios lo había consagrado para de esa manera ser un juez que liberara al pueblo de Israel. Pero lamentablemente él lo único que hacía era matar filisteos por su propia voluntad, porque los filisteos lo molestaban o porque lo engañaban. Él nada más mataba por su propio deseo, por su propia voluntad. Por lo menos en lo que narra la palabra, de las veces que destruyó a los filisteos, solamente se podría decir que solamente una vez logró liberar al pueblo de Israel, cuando 3,000 judíos fueron para pedirle que se entregara a los filisteos. Esa podría ser la única ocasión en la que se narra que él hizo algo por el pueblo. Y con una quijada de un burro mató a 1,000 hombres.
pero lamentablemente pues adjudicó la victoria, ¿va? Porque ni siquiera se la dedicó al Señor, porque hasta en ese capítulo dice que él se enojó con el Señor y le dijo, porque tuvo una gran sed y le pidió al Señor, más bien no le pidió, le exigió al Señor que cómo podía ser posible que después de traer una gran liberación a Israel, él iba a morir de sed. Entonces Dios de una peña, de una piedra, le da agua. Entonces ni siquiera aún esa liberación que había hecho para liberar a ese pueblo del lado del pueblo de los judíos, ni siquiera lo hizo por su propio, ahora sí que por su propia voluntad, porque hasta exigió una recompensa, que era el agua para tomar. Entonces no del todo lo hizo para liberar al pueblo, sino para beneficiarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, él tenía la presencia de Dios, él tenía el poder de Dios, él tenía el título de juez que Dios mismo le había dado como libertador para liderar al pueblo de Israel, y aún así no ejercía su visión, la visión que Dios le había dado. Y de ser esclavo, no se dio cuenta que él estaba siendo esclavo de los deseos de su propio corazón. Porque en vez de buscar mujeres que amaran al Señor, buscaba por fuera, ¿verdad? Y especialmente del lado de sus enemigos que lo querían matar. Eh, el motivo de este video no es tanto hablar de la historia y estar desnudando a Sansón, sino es utilizar esta palabra, este pasaje, esta enseñanza que la palabra nos da para darnos cuenta a nosotros, a los cristianos de hoy en día, que no somos personas normales, no somos como cualquier otro hombre, pero también por, por eso no debemos de comportarnos como cualquier otro hombre, como cualquier otra persona. No somos como las personas ordinarias de este planeta. No estoy dando a entender o no quiero decir que las demás personas no valen nada, que las personas son esto, que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un propósito por lado de que Dios desde el vientre de nuestra madre nos predestinó. No nacimos a la tierra simplemente para ser como cualquier otra persona, como para comportarnos como una persona común y ordinaria. Ahora vemos que, que la normalidad de este tiempo ya no es normalidad. Lo que antes se consideraba normal, ahora en este tiempo es misógino, es machista, es opresor. Ahora vemos que lo que antes se consideraba normal, en el sentido que no era normal simplemente por no ser por ser común, sino era normal porque era ético, porque era sanamente saludable, porque era algo que era verdaderamente eficiente y progresivo. Y bueno, para no redondear tanto, era algo que así había sido predestinado por parte de Dios. Ahora vemos que ya no es normal. Ahora vemos que ya es anticuado y es viejo, ¿verdad? Pero nosotros, mis amados hermanos, no debemos de entrar en esta nueva normalidad, no debemos de entrar en este modo nuevo de pensamientos que se vienen, sobre todo en la iglesia. No hablo de lo que pasa en las redes sociales, en la televisión, en las series. Eso sí podríamos decir que es normal, porque es el pensamiento de las personas eh, y que, pues, que buscan entretenimiento, que buscan sus propios placeres, que buscan su comodidad, ahora sí que es cómo sentirse bien. Es por eso que las personas tienen preferencias diferentes, no diferentes, sino preferencias
que van de acuerdo al modo de vida que ellos quieren tener. Pero todo eso es para los de afuera. Pero para nosotros no debemos de basarnos en nuestros propios pensamientos, ni basarnos en lo que nosotros queremos o deseamos, o peor aún, de tomar los pensamientos que se están moviendo del lado del mundo y traerlos a nosotros, a nuestras familias, a nuestras vidas, pero sobre todo al cuerpo de Cristo. Porque ya cuando metes un pensamiento del lado de las tinieblas, del lado del mundo, lo metes a tu vida, lo metes a tu familia, estás dañando el cuerpo de Cristo, porque tú y tu familia forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia del Señor. Entonces, mi amado hermano, no, no seamos personas comunes. Permitamos que el Señor nos llene de su poder, de su fuerza, para traer grandes liberaciones al pueblo de Dios. Hay una necesidad enorme de libertadores en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas que está siendo atada por cosas destructivas y cosas demasiado tristes y necesitan de ese poder, de esa fuerza, de esa sabiduría que el Señor nos ha proporcionado a nosotros? A los que por su gracia, desde el vientre de nuestra madre, aún desde antes de nuestra propia concepción, habíamos sido predestinados desde los cielos para hacer unas obras poderosas aquí en la tierra. Sansón había sido predestinado para lograr grandes cosas. Lamentablemente perdió la visión, perdió su libertad, perdió su consagración al Señor, rompió los pactos que tenía con Dios. Y eso fue su destrucción. Por eso no llegó a ser más juez para Israel. Y murió, claro, trayendo una gran liberación, destruyendo a tantos filisteos que el número de ellos era muchísimo más de lo que él en toda su vida había destruido, pero a costa de su propia vida. Él no debía haber muerto, él debía haber seguido vivo para traer una gran liberación y seguir liberando al pueblo de Cristo. Lamentablemente, él prefirió, no tuvo de otra, ahora sí quieren decirlo. Entonces, mi amado hermano, tal vez nosotros nos hemos apartado del Señor, hemos roto nuestros votos, tal vez hasta nos hemos dejado de consagrar al Señor, hemos dejado de leer la palabra, hasta de congregarnos, hasta de pensar en el Señor hemos dejado de hacer. Sí, sé que a veces también es difícil cuando uno piensa, ¿verdad? Voy a regresar a los caminos del Señor y de repente, ¡pam!, te llueven pruebas, el enemigo te ataca porque no te quiere dejar libre y a veces a uno le concede al enemigo su deseo y dice, no, pues ¿para qué sirvo a Dios si me va peor? Mejor así me quedo. Y lamentablemente ese pensamiento lo tienen muchísimos hermanos nuestros. Hasta nosotros mismos lo hemos tenido y nos hemos dejado morir. Pero ahora en este tiempo nos va a tocar morir. Morir como lo hizo Sansón. Pero en nuestra muerte vamos a traer grandes liberaciones a Dios. Nuestra muerte no va a ser como la de Sansón, que él físicamente murió, sino nuestra muerte va a ser como la muerte de Pedro, que antes nos vestíamos con la ropa que queríamos e íbamos a donde nosotros queríamos, pero ahora otro nos va a vestir y otro nos va a llevar a lugares hasta donde nosotros no queremos ir. Esa es la muerte en la que Pedro iba a glorificar al Señor.
nosotros, mis amados hermanos, nos va a tocar morir, pero morir a nuestra voluntad, morir a nuestros placeres, morir a nuestras intenciones. Pero no debemos de sentirnos mal, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir dejar de distraernos. Porque tantas distracciones existen hoy en día: el celular, la televisión, las series, los programas de televisión, los programas de radio, los podcasts. Demasiado entretenimiento que nos están distrayendo de las cosas que verdaderamente debemos estar enfocados. Aún en las cosas que pasan con las noticias cristianas, ¿verdad? Como algunos canales se enfocan en hablar cosas cristianas, ¿verdad? Pero aún así eso es entretenimiento, ¿verdad? Pero, amado hermano, consagrémonos, busquemos al Señor. Él, a veces uno piensa que es 20, 30 años tengo de que no busco al Señor. A veces nos sentimos viejos, a veces nos sentimos ya cansados, agotados, pero Dios no tiene límites. Él puede hacer que en un solo día tú puedas hacer lo que no hiciste durante toda tu juventud. Él puede hacer que en un solo año hagas lo que no pudiste hacer en 10 años. Tal vez tú desperdiciaste tu juventud, tal vez estás desperdiciando tu juventud, tal vez estás desperdiciando tu adultez, o hasta tal vez estás desperdiciando tu ancianidad. Pero para el Señor no hay límites. Para Dios no hay límites. Mira a Sansón, ciego y esclavo, desnutrido, golpeado, humillado. Y aún así Dios le regresó su consagración. Dios le dio el poder para liberar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué Dios puede hacer con nosotros? O más bien, ¿qué no puede hacer con nosotros? Por eso, animémonos, busquémoslo más, para cambiar la historia de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestros hermanos en Cristo. Hay necesidad enorme de libertadores en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos uno de ellos. Si Sansón pudo matar a 1000 hombres con una quijada, ¿qué no podremos hacer miles de cristianos nacidos de nuevo, fieles, que han regresado a los caminos del Señor para estar firmes de una vez? ¿Qué no podemos lograr, amados? Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, ya perdimos nuestra visión tal vez, ya perdimos nuestra consagración tal vez, ya hasta groserías decimos, hasta nos comportamos como los del mundo, ¿verdad? Pero para el Señor no hay imposibles. Su amor es tan grande que puede perdonar cualquier pecado, que nos puede limpiar, que nos puede transformar. Tal vez ni siquiera has sido cristiano tú, ¿verdad? Tal vez eres una persona que todavía no entregas a tu vida a Cristo y estás cansado de vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque a veces la vida normal son tristes. A veces pasamos cosas que lo vemos normal, pero no son normales. No es normal que sufras todos los días, que quieras llorar todo el tiempo. No es normal que te quieras suicidar. No es normal eso. No es normal que pienses un día menos, un día menos, un día menos. El Señor te quiere dar vida y abundancia. Por eso, si tú no has entregado tu vida a Cristo, sería el momento exacto para entregarlo. Y vivirás, experimentarás cosas extraordinarias, tan lindas, que no habrá de otra, ¿verdad? Que solamente seguir viviendo una vida de placer. Pero hay a veces que nosotros nos acostumbramos al poder, nos acostumbramos a la fuerza, nos acostumbramos a la inteligencia, al conocimiento,
que nos adjudicamos todo eso. Pensamos que ya no necesitamos a Dios, nos valemos de nuestras propias fuerzas. Y sí, tal vez un tiempo vamos bien, vamos ganando dinero, triunfando en negocios, y hasta nos damos el lujo de ir o no ir a la iglesia, de orar o no orar, de leer la Biblia o si no, no. Pero tarde o temprano el enemigo, cuando menos pensemos, nos va a destruir. ¿Por qué? Porque están esperando, como esperaban en una recámara escondida, que perdiera la fuerza Sansón. Por eso, amado hermano, si tú que ya te apartaste del Señor y tienes esas actitudes, busca al Señor lo más pronto posible, porque no vaya a ser que te duermas, te cortan el cabello y pienses, hoy saldré ileso como las otras veces, y ya no vuelvas a salir. No quiero terminar este video diciendo cosas tan bárbaras, ¿verdad? Tan así, tan abrumadoras. Sino más bien quiero terminar este video diciendo que siempre para el Señor no hay, no hay límites. Hay un pasaje muy lindo en Jeremías 31 en donde dice, aunque estoy enojado con Él, Él es encantador. ¿Cómo puedo estar enfadado con Él? No me acuerdo del pasaje, lamentablemente, pero está en Jeremías 31. Lo leí, pero no lo apunté. Pero es un pasaje tan hermoso, tan hermoso. Y te lo dejo de tarea para de esa manera descubras qué es lo que sucede cuando te reconcilias con el Señor, cuando vuelves a la consagración con el Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro, su presencia sobre el tuyo, sobre tu vida, sobre tu familia, y te dé paz, mucha paz. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, y ánimo, mucho ánimo.